Hola chavos, bienvenidos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a dar un repaso rápido de lo que son los triángulos y vamos específicamente a trabajar con lo que son el triángulo rectángulo y las razones trigonométricas. Bueno, tenemos que un triángulo, por definición, es una figura geométrica limitada por tres segmentos de recta, con un punto en común que le llamaremos vértice y esos segmentos de recta le llamaremos lados, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, un triángulo. Obviamente tiene tres lados y a su vez tiene tres ángulos internos. La suma de los ángulos internos, ya habíamos platicado, son 180. Para quien no lo recuerde, vamos a hacer como la demostración gráfica. Si yo trazo una paralela a la base, en la parte de arriba, y prolongo mis lados, este ángulo es el mismo, entonces este es alfa, beta y gamma, entonces este sería alfa, este es opuesto por el vértice a este sería beta, y bueno, este es igual que este, entonces sería gamma. Entonces aquí demostramos que gamma más beta más alfa es igual a 180, ¿no? ¿Por qué? Porque en una recta debe de haber 180 grados. Se clasifican por la medida de sus lados y por la medida de sus ángulos. Por la medida de sus lados son equiláteros, son tres lados iguales, por ende son tres ángulos iguales. Isósceles tienen dos lados iguales, dos ángulos iguales, estos que tenemos aquí, y un lado completamente diferente, al igual que el ángulo. Y un escaleno que tiene tres lados diferentes y tres ángulos diferentes, ¿no? Una figura de un escaleno, más o menos, no sé, se me ocurre algo así. Eso sería un escaleno. Bueno, ahora por la medida de sus ángulos se dividen en acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Los acutángulos son aquellos que tienen sus tres ángulos menores a 90 grados. Como nota, todos los equiláteros forzosamente son acutángulos. Nada más no pueden ser de otra forma. Puede existir un isósceles acutángulo, como el que estamos viendo. Sus ángulos son menores de 90. Y también un isósceles escaleno. Un acutángulo escaleno que también sus ángulos son menores a 90. Tenemos el triángulo rectángulo, que solamente puede ser isósceles y escaleno. Como bien lo saben, el rectángulo viene del ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Aquí está, por ejemplo, un equilátero, un isósceles y un escaleno. También tenemos el obtusángulo, que también puede ser solamente isósceles y escaleno. Tiene un ángulo mayor a 90 grados, menor a 180. Aquí tengo un obtusángulo isósceles y un obtusángulo escaleno. Bueno, el teorema de Pitágoras, seguramente lo recordarán, lo vimos en secundaria. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? El teorema de Pitágoras únicamente sirve para triángulos rectángulos. Para estos que tenemos de este lado no nos va a servir, solamente para los rectángulos. El teorema de Pitágoras, bueno, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Para empezar vamos a tener dos catetos, cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Normalmente se denota con la letra A, B y C respectivamente. El opuesto depende específicamente del ángulo que estemos hablando. Por ejemplo, aquí si yo estoy hablando del ángulo alfa, este sería el ángulo opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente de, está opuesto a, y el adyacente es el que está por debajo. Entonces este sería el cateto adyacente, este es el cateto opuesto, y siempre la hipotenusa es la que está frente al de 90 grados y es la más grande. Siempre la hipotenusa es más grande. Pero también, por ejemplo, si yo estuviera hablando de este ángulo, que se le llama ángulo de depresión porque miramos hacia abajo y este es el ángulo de elevación, este pasaría a ser mi cateto opuesto, por eso lo puse con rosa, y este pasaría a ser mi cateto adyacente. ¿Sale? Hay que tener muy en cuenta esa parte de los ángulos para, sobre todo, cuando utilicemos razones trigonométricas. Bueno, sin más preámbulos, el teorema de Pitágoras se puede definir como c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, donde a es cateto opuesto, b es cateto adyacente, c es la hipotenusa. Si yo quiero calcular a, pues simplemente la despejo. La b que está sumando la paso del otro lado y entonces me quedaría c cuadrada menos b cuadrada, que es lo que tengo aquí. Si yo quiero a b, misma ideología, c cuadrada menos a cuadrada. Si yo quiero, en pocas palabras, si yo quiero un cateto, siempre hay que restarle al cuadrado de la hipotenusa. ¿Por qué? ¿Por qué al cuadrado de la hipotenusa y no lo puedo hacer al revés? Porque la hipotenusa es la más grande, le tienes que quitar lo más pequeño. Una demostración, por ejemplo, aquí tenemos 3, 4 y bueno, aquí ya sabemos que son 5. Pensemos que no tenemos este. Entonces, que necesitamos a c, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, esto sería 9 más 16, que serían 25, cancelo el cuadrado con una raíz, raíz de 25, 5, esa es mi hipotenusa. Supongamos que ahora no tengo el cateto opuesto, entonces el cateto opuesto es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto que tenemos, el adyacente. 5 al cuadrado es 25, menos 4 al cuadrado 16, raíz de 9, porque cancelemos el cuadrado, sería 3, que es la que tenemos aquí.
Y supongamos que ahora no tengo AB, entonces quiero AB, entonces sería C cuadrada, que sería 5 al cuadrado, menos A cuadrada, que vale 3 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, 3 al cuadrado son 9, 25 menos 9 son 16, cancelo el cuadrado con una raíz cuadrada de 16, 4. Con esto ya podríamos calcular pues cualquier lado, ¿no? Llámese cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. Por aquí les dejo unos ejercicios. De este va a ser este va a ser el ángulo que estamos tomando de referencia, este sería el ángulo, este sería el ángulo, este sería el ángulo y este también va a ser el ángulo, ¿sale? Les dejo esos ejercicios para que los hagan en casa. Ahora vamos a las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas todos los conocemos, son 6. Yo les recomiendo que las aprendamos en este orden, ahorita van a ver por qué. Y siempre hay que ir agregando solamente el sufijo co. Si yo tengo seno, entonces agrego co y tenemos el coseno. Si yo tengo tangente, entonces agrego co y tenemos cotangente. Si tenemos secante, entonces agrego co y tenemos cosecante. Hay que aprenderlas, repitámoslas conmigo y pónganle pausa. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Otra vez, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Todas se van a abreviar con sus primeras 3 letras, a excepción de la cosecante, porque si no te repetiría con el cos, se confundiría con coseno, ¿no? Seno es sen, cos es cos, tan es tan, cotangente, secante es sec y cosecante es CSC. Y entonces ahora vamos a aprendernos lo siguiente. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Igual repítanlo, coca, coca, hip, hip. Y una vez teniéndolos en orden, así, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, vamos a poner de abajo hacia arriba. Coca, coca, hip, hip. Y nuevamente hacia arriba ahora. Coca, coca, hip, hip. Y de esta forma ya tenemos las 6 razones. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es la cateto adyacente entre hipotenusa, tangente cateto opuesto entre cateto adyacente, cotangente cateto adyacente entre cateto opuesto, secante es hipotenusa entre cateto adyacente e hipotenusa entre cateto opuesto es la cosecante. Como pueden ver, las funciones son recíprocas entre sí, es decir, la cosecante y el seno son lo mismo pero están invertidos. Secante y coseno es lo mismo pero está invertido. Y tangente y cotangente es lo mismo pero está invertido. De hecho, eso va a ser un tema que se llama identidades trigonométricas, que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Pues para calcular los ángulos. Pensemos en el mismo triángulo que tenemos hace rato, 3, 4 y 5. Y yo quiero saber cuánto vale el ángulo teta. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, seno. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Mi cateto opuesto de este sería 3 y mi hipotenusa sería 5. Seno de 3 quintos. Y voy a despejar al ángulo. Teta es igual a seno a la menos 1. Este seno pasa del otro lado y pasa como inverso. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo. Van a apretar en su calculadora Shift, seno, y automáticamente aquí les debe de poner seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de 3 quintos y nos va a salir 36.86. Y no necesariamente lo tienen que calcular siempre con el seno, pueden utilizar cualquiera. Ahora voy a utilizar la tangente. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. 3 entre 4. Tangente, apretamos, recuerden, Shift, tangente de 3 entre 4 y me da el mismo ángulo. ¿Por qué? Pues porque es el mismo ángulo. También lo podrían haber calculado con coseno. Y ahora, ¿cómo calculo el ángulo beta? Por ejemplo, si me lo pidieran. Por obvias razones podemos sumar 90 más 36.86 y se lo restamos a 180 y encontraríamos a beta. Pero yo lo voy a hacer con una razón, para que vean cómo sí cambia. Ahora es coseno, pero ahora este pasa a ser el cateto opuesto. Ya no es este el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente de beta entre hipotenusa. Coseno de 3, shift coseno de 3 entre 5, 53.13. Si yo lo sumo, obviamente me tendría que dar 180 grados porque así lo mencionamos. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero calcular un lado y no tengo más que el ángulo? Por ejemplo, ahora supongamos que nos están dando este triángulo que es de 90 grados y me dan el ángulo de 36.86, que es el mismo que tenemos, y que esta hipotenusa vale 5. Y yo tengo que calcular tanto cateto opuesto como cateto adyacente. Pues muy sencillo. Voy a utilizar la función que yo considere. Yo, por ejemplo, voy a utilizar seno. Seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Por qué utilicé cateto opuesto entre hipotenusa? Porque yo tengo la hipotenusa, entonces tengo que utilizar una que tenga la hipotenusa. Entonces, teta ya sabemos que no vale teta, sino 36.86. Entonces podemos poner seno de 36.86 es igual a cateto opuesto entre 5, que es la hipotenusa. Y muy sencillo, hay que despejarlo como una regla de 3. Está dividiendo la paso, multiplicando. 5 por el seno de 36.86, directo, no hay que poner shift. Van a poner así, 5
seno de 36.86 y nos va a dar 2.9999, que pues ya sabemos que se aproxima a 3 porque no estoy tomando todos los decimales. Y eso era lo que valía, ¿no? Y este sabemos que vale 4, pero también lo quiero calcular ahora con una razón, ¿no? Voy a utilizar tangente ahora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero una que involucre al cateto adyacente. Podría ser la tangente o podría haber sido el coseno. Entonces, tangente de 36.86, que es el ángulo, es igual a mi cateto opuesto, que acabo de calcular, que vale 3, entre mi cateto adyacente. Mi cateto adyacente, ojo aquí, no está, ahora esto está invertido, entonces este que está dividiendo lo paso multiplicando y este que está multiplicando lo paso dividiendo, así tal cual como una regla de 3. Nos quedaría 3 entre tangente de 36.86, sin shift y sin nada, el shift solamente es para ángulos, y nos sale que esto es 4.014333, que esto significa que es aproximadamente 4 como lo habíamos dicho. Seguramente me van a decir, bueno, pero si ya tenías el ángulo y tenías dos lados, ¿por qué no lo hiciste con razones, con teorema de Pitágoras? Bueno, en esta ocasión quise hacerlo así para que se comprendiera un poco más. Ahora bien, les dejo nuevamente los mismos ejercicios y quiero que me digan cuánto miden estos ángulos con las razones que ustedes hicieron. Espero que no tengan dudas y si tienen dudas, escríbanme y con gusto les responderé.